Hey, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal donde hablamos de desarrollo, de crecimiento personal para que puedas transformarte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. El día de hoy les traigo un tema súper interesante y es acerca del poder personal y vamos a hablar de dos de los grados, dos de las posiciones que podríamos tener en cuanto a nuestro poder personal, ¿sí? Por un lado tenemos el estado de victimismo y por el otro lado el estado de empoderamiento. Vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Y bueno, antes de entrar en materia de estas dos posiciones, ya sea que sea la parte de víctima, la parte de empoderamiento, pues primero tenemos que entender qué es el poder personal. ¿Sí? El poder personal no viene a ser más que este conjunto de habilidades que vienen desde la parte interna, desde la parte externa y que a través de estas habilidades, de estas virtudes, de estas capacidades, de estas potencialidades, nosotros afectamos primero nuestra vida misma y por ende vamos afectando la vida de las demás personas, ¿sí? Entonces hemos querido hacer esta sesión, este video, para que tú puedas entender en dónde podría estar tu poder personal, ¿sí? Y en base a estos dos grados, estas dos escalas, como yo llamo, ¿sí? Ya sea el estado de victimismo o el estado de empoderamiento, sí, vamos a ver en qué parte estás tú del termostato, sí que podremos medir como un todo, así como se mide la temperatura y puedes determinar si existe calor, frío, dependiendo de las escalas en el que esté la temperatura ambiente, sí, tú también puedes hacer una medición de dónde podría estar tu poder personal en base a esta explicación de estas escalas que vamos a explicar en este preciso momento. Vamos a entender una de las escalas de lo que estaba hablando de esta totalidad, de este poder personal, para entender dónde podrías estar tú en base a este grado de poder personal, ¿sí? Y para eso pues vamos a explicar brevemente qué podría ser una definición de una persona que se encuentra en un estado de victimismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien siente que las circunstancias externas, lo que está viviendo, lo que está padeciendo, lo que está pasando, si es una falta de tranquilidad, si es ansiedad, si es depresión, si es algún miedo, algún pánico, etcétera, etcétera, por circunstancias externas? En definitiva, nosotros tenemos información y es información que hemos tanto heredado como absorbido desde la parte ancestral o desde la parte pues cultural, socioeconómica, etcétera, etcétera. Es la información con la que nosotros interactuamos, con la información que nosotros pues tomamos decisiones y nos comportamos. En base a eso podríamos estar sumidos en estados o permanentes o temporales de victimismo, ¿sí? Pero cuando una persona se siente víctima, cuando las circunstancias externas hacen y provocan en la persona que se sienta con ciertos malestares, con ciertas inquietudes, como ya lo dije, con ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera. Esto es cuando básicamente estás culpando a personas externas, a circunstancias y situaciones externas, ya sea tu familia, tus padres, tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu trabajo, la situación del país, el gobierno, los políticos, la corrupción, la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tú me podrías decir, pero bueno, al fin y al cabo son estas cosas que están en el exterior y de una u otra manera nos afectan. Por supuesto que nos afecta, ¿sí? Pero nosotros cuando captamos desde el exterior a través de nuestros sentidos esa información, lo que vamos haciendo es filtrando esa data, ¿sí? Ya había hablado sobre el sistema de activación reticular, donde explicaba cómo a través de nuestra programación subconsciente nosotros empezamos a fijarnos en el exterior solamente de la data que nos interesa, ¿sí? Ya sea por afinidad, por tendencias, por gustos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el estado de victimismo también puede ser una tendencia, también puede ser una programación. ¿Por qué puede ser una programación? Porque quizás oíste, escuchaste, absorbiste,
viste en tus primeros años en tu infancia cómo tus ancestros o la gente con la que vivías alrededor se iba quejando de ciertas situaciones, ¿sí? Tú pudiste haber absorbido esa información, no todo es tu culpa, ¿sí? Lo importante es que aprendas a reconocer si estás en estados de victimismo para que puedas tú hacer el cambio si crees que sea conveniente, ¿sí? Pero en estos estados de victimismo, ¿qué es lo que sucede? Que tú estás exteriorizando en base a esos filtros que vas tomando, ¿sí? Y vas diciendo, pues bueno, como la situación del país está mala, como la crisis no permite encontrar fuentes de trabajo, pues estoy golpeado, estoy molesto, no puedo buscar trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en base a esa información que tienes, te vas a comportar de una manera en la que puedas validar que estás siendo víctima de las circunstancias, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa por otro lado, ¿sí? Si tú dejas de ver la situación del país y entiendes que con tus talentos, que con tus habilidades podrías tú conseguir un trabajo y dejas por un momento de lado, pues, estas situaciones del país, gubernamentales, etcétera, etcétera, que sí afectan, por supuesto que sí afectan, ¿sí? Pero van a afectarte en mayor o en menor grado dependiendo de la información que tú tengas y el enfoque, sobre todo, que puedas, que puedas tener acerca de esa situación. Ahora vamos viendo qué provoca el victimismo, qué provoca estar cerca de esta escala o estar en esta escala del poder personal, donde tú entiendes que las circunstancias externas pues no te dan paz, no te dan tranquilidad, no te dan felicidad, no te dan alegría y por lo tanto culpas a eventos externos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que provoca estar en estados de victimismo? Que a la final tú detectas que es culpa de, y puede ser ahí situaciones, circunstancias, eventos, personas, etcétera, etcétera, pero nunca es tu responsabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca en realidad el victimismo? Es una falta de enfoque sobre lo que tú puedes hacer en base a las circunstancias que podrías estar viviendo en ese preciso momento, ¿sí? No te digo que no te afectan estas situaciones, por supuesto, a todos nos afecta la delincuencia, temas de gobierno, temas de políticos, temas de corrupción, todos de una u otra manera estamos involucrados en eso, ¿sí? Pero también de una u otra manera estamos involucrados en grado, ¿sí? Si tú piensas que es culpa del gobierno y que subiendo otro gobernante pues se van a arreglar todos tus problemas, déjame decirte que todo esto es pasajero, ¿sí? Que pueden pasar 10 gobernantes en tu vida y siempre van a ser culpa de los gobernantes, pues no va a ser así en realidad, ¿sí? Lo que va a suceder es que tú vas a trasladar todas esas sensaciones, todas esas emociones hacia otros eventos y no vas a poder responsabilizarte para que tomes las acciones necesarias que te conduzcan a manifestar ciertas cosas que tú quieres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca un estado de victimismo? Que culpes a las demás personas, que degrade en ti la responsabilidad de las cosas y de las acciones que tú podrías emprender para mejorar la situación en las diferentes áreas de tu vida y por lo tanto pues empezar a resolver esos contextos que tanto anhelas resolver. Ahora, por otro lado, tenemos en esta escala, en esta gradiente, pues tenemos el estado de empoderamiento. ¿Qué es un estado de empoderamiento? Cuando una persona entiende que tiene circunstancias externas, pero también entiende que no tiene el control de esas circunstancias, ya sea situaciones, eventos, personas, etcétera, etcétera. No tienes el control de cómo van a actuar las diferentes personas o los diferentes ambientes en donde te ves involucrado. La única potestad que tienes es entender que el único control es la reacción que tú tengas hacia esas circunstancias, eventos, situaciones, personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, que cuando tú captas a través de tus sentidos esta información, tú lo haces pasar por un filtro, ¿sí? Y en ese filtro tú entiendes que puedes responsabilizarte por tus emociones, por tus sentimientos, por tu mentalidad, por lo que estás pensando y en base a ese control tú puedes empezar a tomar decisiones, comportamientos y cosas que te permitan actuar de una manera proactiva en una reacción que hace que tú decidas cómo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, sí, puede haber un problema, qué sé yo, del gobierno o el tema de la inseguridad.
¿sí? Y si tú tomas las precauciones y las medidas en base a esa situación que está sucediendo, pues tú vas a tener más probabilidades de reducir en ti, en tu vida, en tu cotidianidad, ese tipo de circunstancias. Y vas a provocar que a través de las acciones que tomes, del empoderamiento y de la proactividad, pues hagas que la balanza, por así decirlo, pues sea más positiva para ti, y por lo tanto las circunstancias externas, como digo, te pueden afectar, pero de una manera menos impactante, de una manera más positiva, de una manera más relajada, y por lo tanto tú sientas que puedes tomar el grupo de medidas o los emprendimientos que creas conveniente para que estas circunstancias pues sean reducidas, y por lo tanto tú puedas manifestar ciertas cosas que necesitas. Y bueno, en esta circunstancia, ¿qué es lo que provocaría un estado de empoderamiento? ¿Sí? Lo que sucede con una persona que tiene responsabilidad sobre cómo reacciona a través de percibir estas circunstancias externas o estos comportamientos externos, es que tú te quedas con la responsabilidad de que primero puedas trabajar en ti mismo. ¿Para qué? Para que puedas hacer una introspección y puedas sentir que estas circunstancias que podrían estarte pasando, pues son cosas que te podrían tocar vivir, que todo esto tiene un propósito, que todo esto tiene un sentido en tu vida, y por lo tanto tú tienes derecho y una obligación también de descubrir qué es lo que hay ahí para ti, ¿sí? ¿Qué es lo que esta circunstancia quizás detectada como difícil, como problemática, como negativa, qué hay ahí para ti, ¿sí? ¿Qué podría esto traerte como una virtud, como una fortaleza, como una habilidad, como algo que te sirva de tal manera que en responsabilidad tú puedas tomar tomar esta situación y puedas crear resiliencia acerca de eso? ¿Qué es la resiliencia? Pues es esta habilidad que tienen las personas de convertir circunstancias que podrían etiquetarse como negativas y extraer de esos eventos pues situaciones positivas, y como dije, fuerza, habilidad, empoderamiento, responsabilidad, independencia, etcétera, etcétera. Lo importante de todo esto es que tú entiendas que tienes el poder de decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que dejes de culpar a las demás personas y que te empieces a ser responsable por ti mismo, ¿sí? En la vida puede pasar diferentes circunstancias que a veces no la entendemos, quizás por nuestra limitación, qué sé yo, un terremoto, ¿sí? Miles de personas muertas, no podemos entender ese contexto, la naturaleza se regula de esa manera, son situaciones que pasan y sin embargo eso podría estarnos afectando, ¿sí? Pero en la medida de lo posible nosotros no podemos controlar un terremoto, no podemos hacer nada acerca de ese evento. Lo que sí podemos controlar es cómo podríamos reaccionar en base a un evento tan desastroso, con tantas calamidades, etcétera, etcétera. No es fácil, por supuesto, no es fácil el lograr entender en una situación tan dramática como lo estoy exponiendo, qué es lo que podría haber ahí para ti. Sí, por eso es que es un proceso de introspección, es un proceso mucho más arraigado, ¿sí? Si fuera fácil, pues todo el mundo sería resiliente y este mundo sería diferente, ¿sí? Y es justamente en estas circunstancias donde yo te invito a que puedas ver qué hay ahí para ti en responsabilidad, cómo podrías tú reaccionar ante esos eventos, y qué podrías tú mejorar como persona, cómo podrías transformarte a partir de esas circunstancias para que seas una mejor versión de ti mismo, de ti mismo. Ok, entonces, en base a lo que hemos hablado el día de hoy acerca del poder personal, como dije, es este conjunto de habilidades que nosotros tenemos, y en base a esas habilidades, ya sea que vengan desde el interior o desde el exterior, podemos afectar de una manera positiva o negativa tanto nuestra vida como la vida de las personas que nos rodean. Entonces, ahora sabiendo esto, sabiendo estas dos escalas que tenemos aquí en el poder personal, ya sea un estado de víctima, donde el victimismo pues culpa a todos los factores que podrían detectarse como externos, y no hay responsabilidad en este estado. Sí, por otro lado, el empoderamiento lo que hace es buscar hacer una introspección en sí mismo. ¿Para qué? Para ayudarse a reaccionar de una manera más proactiva en base a las circunstancias que estamos
viviendo en el día a día, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esta información? ¿Cómo podemos utilizarla para nosotros detectar dónde podríamos estar en esta escala? Si estamos en el medio, si realmente estamos vibrando en un estado de victimismo mucho más allá, o por otro lado estamos empoderados o demasiado empoderados. ¿Qué es lo que podríamos hacer para regularnos y para que esta información nos sirva de mejor manera? Vamos con 3 tips. Bueno, y el primer tip es que tú hagas un análisis honesto de dónde estás, ¿sí? Haz un análisis honesto de dónde podrías estar en base a lo que hemos hablado. Ok, estoy culpando a las circunstancias, estoy culpando a mi pareja, estoy culpando a mis hijos, estoy culpando a mi jefe. Si tengo un sentimiento de culpabilidad, puede ser que tenga un estado de victimismo y lo esté enfocando simplemente en varias áreas de mi vida, ¿sí? Puede ser que no en todas, pero un ejercicio, un primer tip que te recomiendo es que busques esas áreas de tu vida donde podrías estar culpabilizando a factores externos o a demás personas, para que tú puedas ver qué correcciones puedes hacer ahí, cómo puedes tomar más responsabilidad en esas áreas, cómo puedes hacer que mejore la calidad de tu información en esas áreas, y por lo tanto tus filtros internos te permitan dejar de culpar a factores externos, y por otro lado tú tengas esa capacidad de resiliencia y puedas hacer los cambios en ti que necesitas para mejorar estas áreas de tu vida. Ok, un segundo tip es que tomes responsabilidad sobre tu información interna y cómo estás reaccionando frente a estímulos externos, ¿sí? Es importante que tú entiendas si estás reaccionando de una manera proactiva o de una manera reactiva. ¿Qué quiere decir estas dos, sí? Reaccionas de manera proactiva cuando de una u otra manera utilizas tanto la analítica como la emocionalidad para, en un estado de equilibrio, poder buscar soluciones frente a ese evento que podrías estar viviendo. ¿Qué es lo que pasa cuando reaccionas de una manera reactiva? Por lo general, una manera reactiva es muy emocional, es decir, te voy a poner un ejemplo. A ti te insultan, ¿sí? Te dicen tonto, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Y tú, si lo haces de manera reactiva y solo lo haces a través de la emoción, podrías insultar, podrías golpear, podrías agraviar, podría resultar en un accidente. ¿Por qué? Porque estás reaccionando de una manera reactiva. Si te toparon sobre alguna herida emocional que quizás no pudiste manejar en algún momento, y sientes que tienes que reaccionar muy bruscamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en una manera proactiva? Si alguien te dice tonto y tú sabes que no eres tonto, ¿sí? Y haces un análisis objetivo de por qué deberías gastar tu tiempo y tu energía en una persona que te está llamando tonto y que sabes que esa sentencia es falsa, entonces podrías acá tomar proactivamente muchas reacciones, ¿sí? Una, ignorar a la persona; otra, pues simplemente decirle, mira, estás equivocado, no comparto esto, me retiro porque no necesito oír este tipo de cosas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que justamente tú en una proactividad sepas que estás perdiendo tu tiempo, tu energía, quizás hasta tu dinero, etcétera, etcétera, en una situación que no te va a llevar absolutamente en nada, ¿sí? Entonces trata de buscar si en responsabilidad tienes reacciones proactivas o reacciones reactivas. Una tercera recomendación es que puedas mejorar la calidad de tu información, ¿sí? Si te encuentras en un estado de victimismo y estos estados de victimismo pues te están doblegando, te están dejando sin este poder personal de lo que había hablado al principio, de este conjunto de habilidades que te puede ayudar pues a mejorar la calidad de tu vida y la calidad de las personas que te rodean, pues empieza a hacer los cambios. ¿Para qué? Para que cambies esta información que tú tienes aquí y puedas pasar en esta escala del poder personal, una escala que te permita ser una mejor persona. Es decir, si me encuentro, por ejemplo, en victimismo acerca de mi trabajo, ¿sí? Ay, ¿por qué mi jefe es así? Pero ¿por qué mis compañeros no me ayudan? ¿Por qué me tengo que quedar hasta altas horas de la noche? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Tú busques este sentimiento donde tú puedas ser más empoderado, ¿sí? Donde digas, bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando con mi jefe? Quizás no sea mi jefe el problema de todo esto, quizás es mi actitud y yo estoy proyectando hacia mi jefe y por eso es que mi jefe se podría estar comportando de esa manera conmigo. Quizás mis compañeros también están viendo que yo no soy proactivo en mi trabajo, que hago lo mínimamente necesario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa si yo puedo
hacer estos cambios en mí? ¿Qué es lo que pasa si tomo otro tipo de actitud? ¿Qué pasa si soy más proactivo? ¿Qué pasa si dejo de quejarme? ¿Qué pasa si entonces empiezas a hacer esos cambios? ¿Para qué? Para que en base a una experimentación en tu mejoramiento de calidad empieces a ver acciones y comportamientos diferentes, tomas de decisiones diferentes, y eso provoque que tengas nuevos resultados en las áreas que quieres cambiar. ¿Sí? Entonces, un tercer tip es mejora la calidad de tu información, sube niveles de escala para que tú puedas responsabilizarte sobre tus comportamientos y en base a eso pues puedas empezar a manifestar esas cosas que necesitas mejorar en diferentes áreas de tu vida. Y bueno, como conclusiones de este video, por un lado, pues entiende y trabaja sobre tu poder personal. Tu poder personal es lo único que tienes, y por lo tanto, pues yo siempre recomiendo a mis pacientes en mis terapias que las personas que están trabajando, sobre todo con temas de autoestima, con temas de mejoramiento de la calidad, con temas de responsabilidad, etcétera, etcétera, sí, puedan trabajar en el tema de su poder personal, que trabajen en sí mismos, que puedan regresar a ver a la persona más importante del mundo, que en este caso eres tú, ¿sí? Si tú regresas a ver tus necesidades, tus requerimientos, si te dedicas a estar bien, a sentirte en paz, a sentirte tranquilo, a hacer las acciones que van a provocar que seas una mejor versión de ti mismo, de ti misma, sí, lo que vas a provocar es que seas una mejor persona y por lo tanto tengas esa capacidad de ayudar a las personas, de impactar, de proyectar tu información de bienestar a tu medio ambiente y por lo tanto pues que puedas recuperar tu poder personal, ¿sí? Entonces por favor recupera tu poder personal, hazte responsable de tus filtros, mejora la calidad de tu información y haz que las cosas sucedan a tu favor, ¿sí? Entonces, sin más, espero que estés muy bien, espero que tengas un hermoso día. Si sientes que esta información es de valor, por favor, compártela con tus seres queridos, suscríbete, acá síguenos en nuevos videos que vamos a tener contenido en este mismo sentido para nuevamente puedas empezar a hacer esas transformaciones que necesitas y crear la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Espero que estés muy bien y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.